Muy bien, chicos, vamos a comenzar ahora con los temas de gases, ¿vale? Estos temas de gases son bastante sencillos, pero sí es indispensable que pongas atención. No hay complicación en ese tema. Bueno, la única complicación que hay es que te puedes llegar a confundir de una ley con otra. Por ejemplo, Charles con Gay-Lussac, Boyle con, no sé, Charles, en fin, te puedes llegar a confundir con las leyes, pero mira. Ahorita primero en este video vamos a analizar toda la parte de la teoría y ya despuesito vamos a analizar la parte de los ejercicios, ¿ok? Primero vamos a analizar en un contexto general de las leyes y ya después vamos a analizar ley por ley, ¿ok? Primero, ¿qué es un gas? Un gas es un estado de agregación en el cual las moléculas están muy separadas, a tal grado de que si, por ejemplo, tú dejas un gas al aire libre, este gas se va a tender a disipar. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza muy grande de atracción entre las moléculas de un mismo gas. Es por eso que si yo las dejo al aire libre, estas se van a ir unas por un lado, otras por otro y así. ¿Ok? Ahora bien, en un gas yo puedo tener diferentes parámetros de medición. Los cuatro parámetros de medición constantes más principales de los gases son la presión, el volumen, la temperatura y el calor, ¿vale? El calor digamos que es un secundario. Me voy a centrar principalmente en estas tres: presión, volumen y temperatura, ¿ok? Esos son los tres parámetros de medición principales de un gas. Ahora bien, analicemos lo que son los procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico es el resultado de la interacción de un sistema con otro, es decir, yo mezclo un gas con otro gas, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los gases. Y esto se va a generar de tal modo que se encuentre un punto de equilibrio, ya sea en presión, ya sea en volumen, ya sea en temperatura o inclusive en calor. Los procesos termodinámicos conocidos son cuatro, ¿sale? Tres para los parámetros principales y uno para el parámetro secundario. Por ejemplo, si yo manejo un proceso termodinámico en el cual se mantiene una presión constante de un gas, entonces estoy hablando de un proceso isobárico. Si estoy hablando de un proceso termodinámico en el cual el volumen de los gases se mantiene constante, estoy hablando de un proceso isocórico. Si estoy hablando de un proceso termodinámico en el cual se tiene un equilibrio de temperatura, entonces voy a hablar de un proceso isotérmico, ¿ok? Más aparte, si yo estoy hablando de un proceso termodinámico en el cual no hay pérdida ni ganancia de calor, entonces estoy hablando de un proceso adiabático. Entonces, asocio, el parámetro de medición constante, llamado presión, genera un proceso termodinámico isobárico. El parámetro de volumen constante me genera un proceso isocórico. El parámetro de temperatura constante me genera un proceso isotérmico. Y el parámetro de calor constante me genera un proceso adiabático. Ahora, ¿cómo relaciono cada uno de estos? Bien, térmico, ya sabes que siempre va a ser a temperatura. Estas palabras ya las tienes familiarizadas desde hace tiempo. Entonces, siempre que escuches isotérmico, proceso constante, temperatura. Perdón, parámetro constante, temperatura. Ahora, de estos dos, isobárico e isocórico, son los que me pueden llegar a causar complicaciones, pero no tanto así. No sé si recuerdes, en una de las clases que tuvimos, se te habló de los aparatos de medición. Entonces, en uno de los aparatos de medición, se llamaba barómetro, el cual medía la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, asocia barómetro. ¿Qué mide el barómetro? Presión. Ah, bueno, entonces isobárico, barómetro, barómetro, bárico. Ah, entonces el proceso isobárico me genera, me estudia un parámetro constante de presión. Y el córico, que es el que me queda, volumen. Entonces, asocia térmico a temperatura, de este no deberías tener complicaciones, bárico, barómetro, o sea, presión. E isocórico es el volumen. ¿Ok? Ahora, de estos, no te olvides del adiabático, por favor, ¿sale? Ahora, de estos parámetros de medición, o bueno, de estos procesos termodinámicos, hay unas leyes que se encargan de estudiar a dichos procesos. Por ejemplo, la ley de Charles se encarga de estudiar el proceso isobárico. La ley de Gay-Lussac se encarga de estudiar los procesos isocóricos. Y la ley de Boyle se encarga de estudiar los procesos isotérmicos. Y hasta este punto yo sé que ya estarás diciendo, bueno, me voy a hacer bolas, ¿no? Porque son un montón de cuestiones. No, no necesariamente. Ahorita vamos a explicar las fórmulas y ahorita voy a explicar la ley general de los gases. Entonces, ¿cómo asocio estas cuestiones? Bueno, mira, para asociar estas leyes con los procesos termodinámicos, para que no se te olvide, yo utilizo un truquito. Bueno, yo tengo un pequeño problemita para gastar dinero, gasto mucho dinero, o sea, gasto como si tuviera salario de narcotraficante cuando evidentemente no tengo dicho salario, ¿verdad? Entonces, pues, tengo un problemilla para gastar dinero, ¿no? Y esto yo se lo platico a mis mejores amigos, ¿no? Bueno, particularmente a mi mejor amigo, oye, güey, ya me acabé mi quincena porque, pues, soy un comprador compulsivo, ¿no? Y entonces mi amigo siempre me dice una frase: pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Y yo sé que te vas a quedar así de, ah, caray, ¿cómo? Sí, mira.
Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Ahí está. Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Estas palabras necesito que te las aprendas. Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Para aprender a asociar las leyes de los gases. Por ejemplo, si te fijas, todas estas palabras tienen unas iniciales. P, V, T, C, G y B. ¿Sale? Ahora, vamos a ordenarlas de la siguiente manera. Acuérdate de la frase. Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Y esto se asocia de la siguiente manera. No sé si recuerdas que tengo un parámetro de medición constante que es la presión. ¿Qué ley se encarga de estudiar a la presión? La ley de Charles. Entonces aquí mira, Charles, ¿a quién estudia? A la presión, ¿sale? Charles se encarga de estudiar a la presión. En este punto me imagino que ya te diste cuenta que las otras letras también están debidamente relacionadas. Ahorita los voy a marcar por si no lo has notado todavía. Entonces aquí, presión, Charles. Volumen, ok. Esta G, ¿quién es? La G pertenece a Gay-Lussac. ¿Sale? Volumen, a Gay-Lussac. ¿Y T qué es? T es la temperatura. ¿Y a quién asocias la temperatura? A Boyle. Chécate. Boyle. Entonces, de esta manera yo puedo asociar mis parámetros de medición con esta sencilla frase. Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Pinche vato terco, ¿cómo gastas varo? Presión a Charles, volumen a Gay-Lussac y temperatura a Boyle. Mira, con esta sencilla frase yo me puedo aprender a asociar los parámetros de medición con los procesos y con las leyes. Finalmente ya sé que la presión es isobárico. ¿Quién lo estudia? Charles. El volumen es isocórico. ¿Quién lo estudia? Gay-Lussac. La temperatura es isotérmico. ¿Y quién lo estudia? Boyle, ¿sale? Con esta frasecita tú puedes aprender a asociar los parámetros con las leyes, con los procesos, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta es la partecita de teoría, ¿ok? Ahora, analicemos acá. Las leyes de los gases están relacionadas las unas con las otras, ¿sale? Todas derivan de una ley principal, que es la ley general de los gases, ¿vale? A ver, voy a borrar esta partecita de aquí. Esto, pues ya sabes que puedes regresar el video tantas veces como quieras. Te invito a que te intentes aprender la frase y la repitas muchas veces en una hoja de papel en blanco, no sé, en fin, como tú quieras, ¿sale? Ahora, hablemos de la ley general de los gases. La ley general de los gases establece que en un gas de masa dada, la presión por el volumen entre la temperatura es una constante. Presión por el volumen entre la temperatura es una constante, ¿ok? Ahora bien, los tres parámetros de medición principales del gas, ya sabes, presión, volumen y temperatura. Presión por volumen entre temperatura es una constante. Supongamos la siguiente situación. Tengo una presión de 10, ¿sí? Tengo un volumen de 20 y una temperatura de, no sé, 40, ¿ok? Ahí está. Presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí lo siguiente. Multiplico. Bueno, cancelo números. Sería 0 con 0, pues me da, ahí puedo cancelar. Y 10 por 2 sería 20. 20 entre 4 me da igual a 5. ¿Ok? No me preocupo por alguna unidad por ahora, ¿sale? Solamente me interesa saber que la presión por el volumen entre la temperatura es una constante. Entonces, como es una constante, le vamos a asociar la letra K. Y la K de ese gas es igual a 5. ¿Ok? Esta ley me dice que la presión por el volumen entre la temperatura es una constante. Y esta constante, bueno, pues es una constante, no va a cambiar, ¿sí? La constante de un gas siempre va a tener que ser la misma. Por ejemplo, aquí, ya sé que la presión de la constante de este gas es 5. Pero imagínate, ¿no? Ese gas lo tienes encerrado en una botella de refresco. Y resulta que a la hora, pues, yo puedo agarrar esa botella de refresco y apachurrarla. ¿Qué pasa? Se reduce el volumen, ¿sale? Reducimos el volumen. Y digo, a ver, aplasto a la botella hasta la mitad y me quedaría 10 por 10 entre 40, ¿sale? Si yo hago esto me quedaría, cancelo y 10 por 1, 10 entre 4 es 2.5. Ojo, ya estoy modificando el valor de K. Aquí K ya no vale 5, aquí K ahora vale 2.5. Entonces,
¿Qué debería de hacer para que la constante K no se modifique? En primera instancia, pues no debería ni siquiera de modificar el volumen. Pero bueno, esto en la naturaleza no se da. Siempre hay una modificación de uno de estos parámetros. Entonces, ojo, si yo llego a mover el volumen, yo tendría que compensar esa modificación de volumen. ¿Y cómo lo puedo compensar? Esa compensación la puedo hacer en estos otros dos valores. Digo, porque si ya modifiqué este valor y quedó ahora con un valor de 10, para que el valor de 5 de la constante no se modifique, yo estos dos valores los debería de modificar. Ahora, ¿cómo los modifico? Esto, bueno, lo veríamos más adelante en los ejercicios planteados, pero lo que quiero llegar es que, chécate, yo puedo dejar este valor como 10, digo, ya lo modifiqué. Ahora, para que no se ocurra una modificación, yo lo puedo modificar. No sé, por ejemplo, aquí le puedo poner, vamos a poner 20, ¿ok? Y ahora yo diría 10 por 10, 100 entre 20. Cancelo y 10 entre 2 es igual a 5. Ojo, al mover el volumen, tendría que mover otro valor. En este caso moví la temperatura. Pero ojo, aquí yo nada más moví este valor, pero en realidad también debí de haber modificado este otro valor de aquí. ¿Ok? Entonces, la ley general de los gases básicamente me dice que si modifico un valor, ya sea presión, volumen o temperatura, los otros en automático tendrían que también modificarse. ¿Para qué? Para que el valor de la constante K no cambie. Entonces, mi fórmula de la ley general de los gases, yo diría, a ver, voy a borrar esta partecita de aquí y voy a volver a anotarlo. Presión 1, ojo, la presión 1 fue 10. Presión 1, vamos a modificar aquí, perdón, que es 10 por 20 entre 40 es igual a 10 por 10 partido sobre 20. Ahí está. 10 por 10 partido sobre 20. Modifique este valor y, bueno, supongamos que también hubiera modificado este valor. Entonces los valores cambian. Aquí tengo una presión, que era presión 1. Aquí tengo otra presión, que ahora es la presión 2. Aquí tengo un volumen, que es el volumen 1, y aquí tengo otro volumen, que es el volumen 2. Ojo, aquí tengo temperatura 1, aquí tengo temperatura 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando de valores distintos. Entonces mi fórmula me quedaría como presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Y esta fórmula ya lo vimos demostrado con números, que es esta otra fórmula de aquí. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, acuérdate nada más de la frase, pinche vato terco, pinche vato terco, pinche vato terco, pinche vato terco. ¿Ok? De este lado también, pinche vato terco. ¿Ok? Que no te da pena decir aunque tengan groserías, ¿vale? Entonces, pues bueno, la ley general de los gases me establece eso precisamente, que en un gas de masa dada la presión por el volumen entre la temperatura es una constante. O sea, que si yo modifico un valor, forzosamente los otros también tendrían que modificarse, ¿vale? Esto es en la ley general de los gases, suponiendo que ninguno de los parámetros se mantiene constante. Pero ahora ya vimos aquí que yo puedo mantener un parámetro constante. Por ejemplo, puedo mantener constante la presión, puedo mantener constante el volumen, puedo mantener constante la temperatura. Entonces, si yo mantengo constante uno de estos tres valores, se generan otras subleyes de la ley general de los gases, conocidas como ley de Charles, de Gay-Lussac y de Boyle, que ya sabes quién estudia cada quien. Recuerda, presión, Charles, volumen, Gay-Lussac, temperatura, Boyle. ¿Ok? Ahora, de esta fórmula, vámonos para acá. Esta fórmula que no se te olvide que es la ley general de los gases. Ahora, si en un parámetro, si en un proceso yo mantengo uno de los valores constantes, ojo, aquí, por ejemplo, tengo este T y este T. Vamos a ponerle números, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle números. Que aquí sería 10 por 2 entre 2. Perdón, vamos a ponerle números pequeños. 2 por 3 entre 4. Es igual a 2 por 3 entre 4. Ok, y me piden despejar los valores. Vamos a ponerle aquí A, vamos a ponerle aquí B, ¿ok? ¿Sale? Poniendo unos números dentro de los que sean, ¿ok? ¿Sale? Si yo quiero despejar, por ejemplo, B, entonces me quedaría como, ojo, este 4 me estorba. ¿Qué está haciendo este 4? Dividiendo, lo mando del otro lado multiplicando. Y sería 2 por 3 por 4, partido sobre 4. Y esto sería igual a A por B, ¿sale? Si yo muevo este 4 de aquí para acá, cancelo esto. ¿Y qué me queda? 2 por 3 es igual a A por B. A B. Ojo,
chécate aquí. 2 por 3 es igual a A por B. Si te fijas, 2 por 3 es lo que está arriba. A por B es lo que está arriba también. A ver, si yo mantengo constante el valor de abajo, entonces quiere decir que al momento de despejarlo lo tendría que quitar. Por lo cual, yo no tendría sentido que lo dejara en la ecuación. Digo, si este valor se mantiene constante, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo quito de la ecuación y ya nada más me quedan los otros tres valores. Lo mismo pasaría si yo quisiera despejar uno de los de arriba. Si uno de los de arriba se mantiene constante, al momento de pasar, pasaría dividiendo. Pongamos la presión, la paso dividiendo y sería P entre P. A ver, presión entre presión, bueno, pues se termina cancelando. Lo que me produce que pues lo tengan que quitar de la ecuación. Ahora, muy bien, ya sabiendo que si uno de los valores se mantiene constante, lo tendría que quitar de la ecuación, regresemos para acá. Si yo mantengo una presión constante, en mi ecuación tendría que quitar ¿a quién? A la P. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Entonces, a presión constante quito la P de esta ecuación. Y si te fijas me queda V sobre T. V sobre T. ¿Por qué? Porque la presión es constante. A ver, ¿quién estudia presión constante? Charles. Entonces, la ley de Charles, aquí le puse Chares y es Charles, lo siento, lo siento. La ley de Charles me dice que la presión es constante. Entonces, como la presión es constante, la quito de esta ecuación. ¿Ok? Ahora bien, si mantengo un volumen constante de esta ecuación, debería de quitar la V. A ver, la quito. Ah, mira, ya la quité, ya no aparece aquí. ¿Quién estudia el volumen constante? Bueno, lo estudia Gay-Lussac. Entonces, la ecuación de Gay-Lussac es esta de aquí. A ver, si yo mantengo la temperatura constante, entonces tendría que quitar la T, que es la de abajo. Ah, bueno, entonces ya nada más me queda lo de arriba. ¿Y quién estudia la temperatura constante? La ley de Boyle. Entonces, mira, a partir de la ley general de los gases derivan la ley de Charles, de Gay-Lussac y la de Boyle. Recuerda, si mantienes constante un parámetro, entonces lo tendría que quitar de la ecuación, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a continuar con dos ejercicios para la ley general de los gases. Uno en el cual yo tenga que quitar los valores de arriba y otro en el cual tenga que quitar los valores de abajo, ¿ok? Bueno, continuamos con esta partecilla.